Ya chicos, les reitero mi saludo, buenos días a todos, vamos a comenzar. Eh, la idea de esta clase va a ser justamente, espérenme un minuto, vamos a admitir al último que es Maximiliano Fuentes. Siendo entonces las 10:20, comenzamos. Le voy a pedir, eso sí, primero a Dalet Catalán, Melanie Mamani, Jean-Pierre Moreno y Fernando Mío, que por favor coloquen una imagen de ustedes en sus monitores, ¿ya? Bien, la idea de esta clase entonces va a ser una breve retroalimentación la- eh, con respecto a la última guía trabajada que tiene que ver justamente con las proyecciones que estuvimos trabajando en las últimas clases antes de que enviaran sus últimos trabajos. Eh, Antes de comenzar, de todas maneras, por lo menos a los que están presentes, me gustaría de alguna forma felicitarlos. Sus trabajos estuvieron bastante acertados, muy, muy bien logrados la mayoría, ¿cierto? Hubieron siempre hay algunos detallitos, ¿cierto?, que arreglar, algunas cosas que mejorar, pero en términos generales estuvieron bastante bien los trabajos entregados a tiempo y bueno, producto de ello sus calificaciones fueron bastante buenas también, ¿ya? Así que al respecto, mis felicitaciones y ojalá que podamos seguir mejorando, ¿ya? Bien, vamos a comenzar entonces. Usted ya conoce las normas básicas de las clases, ¿cierto? Al igual que en las clases anteriores, la idea es que mantenga su micrófono en silencio y de forma particular, yo siempre le he dicho en las clases, si usted tiene alguna consulta en algún minuto, algo que no le cuadre bien, ningún problema con que abra su micrófono, hace su consulta y después que tengamos todo clarito, vuelve a cerrar su micrófono, ¿ya? Perfecto. Entonces, avancemos. Bueno, lo que yo ya le adelanté, el objetivo del aprendizaje, que está ahí en el cuarto renglón de esa tablita, dice retroalimentar y reforzar aprendizajes más descendidos de la guía número 5. Que como ya les adelanté, en términos generales no hubo tanto error. Ya sí hay algunas cosas puntuales que más que nada tienen que ver con casos de contenidos anteriores, que algo, a lo mejor les faltó en algún punto, ¿cierto? Pero abocándonos específicamente a lo que era nuestras clases, a lo que fueron nuestros contenidos, vamos a revisar algunos puntos específicos sobre la homotesia, ¿ya? Bien, entonces, primero, ¿cuánto aprendimos de esa homotesia? Vamos a avanzar. Veamos, de los presentes, ¿alguien me puede indicar qué es lo que se entendió como homotesia? ¿Qué es una homotesia? Ya sea la definición formal o la que usted pueda tener en mente. Con una sola palabra estaríamos listos. ¿Alguien me puede indicar? ¿Es una transformación? ¿Catalina? ¿Es una transformación? Sí, correcto. Es una transformación. Ya tiene que ver con una transformación de un elemento que va a ser proyectado. Efectivamente, tiene toda la razón. ¿Ya? O sea, estamos hablando de que un elemento puede ser efectivamente trasladado, pero en el fondo estamos hablando de que ese elemento, como indicaba su compañera, va a sufrir algún tipo de transformación, ¿ya? Que efectivamente, ahí está la palabra clave, justamente que era lo que yo le estaba pidiendo y su compañera dio en el clavo. Dice entonces, haciendo un breve recuerdo, que la homotesia es una transformación en el plano que permite obtener una figura semejante a otra, ¿ya? Datos importantes que recordar de la homotesia en la frase siguiente. Lo primero, el centro de la homotesia siempre va a ser clasificado, como dice ahí, ¿cierto?, con la letra O. ¿Ya? Es algo que no se practicó mucho, ¿cierto? Pero es algo que, también, que al mismo tiempo debemos tener siempre en mente a la hora de describir alguna figura que va a ser proyectada o ya fue proyectada, ¿cierto? Entonces, entre estos detalles tenemos primero el centro de homotesia con la letra O minúscula, luego la razón de homotesia, que como se puede observar, se refleja con la letra K minúscula, ¿cierto? Y no menos importante es cómo describir la homotesia.
que justamente lo que se puede observar ahí entre paréntesis, ¿ya? Tenemos entonces acá entre paréntesis O, K, que en el fondo estamos hablando de que una homotesia inicia en el centro de homotesia O, ¿cierto? Y se proyecta o se transforma de acuerdo a la cantidad que está indicada por la razón de homotesia, ¿ya? Ahora, en este caso, un ejemplo sumamente sencillo, la homotesia transforma o proyecta el segmento AB, ¿cierto? Como se puede observar ahí, en otro segmento, que en este caso fue definido como A'B', y eso ya nos daba una pista, si usted hace bien el recuerdo, nos daba una pista con respecto a lo que significaba el procedimiento de transformación. El punto A, ¿cierto? Una vez que lo transformábamos y lo proyectábamos, llegaba a una nueva posición que era denominada como A'. Y lo mismo sucedía con el punto B. El punto B, una vez que era proyectado o transformado, ¿cierto? También entonces era identificado con la comita encima que lo va a determinar entonces como B'. Es por eso entonces que lo llamamos el segmento A'B'. De AB pasamos a A'B', que es n veces, en este caso, k veces la medida del primero, ¿ya? Bien, entonces, habiendo recordado eso, vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué datos debo tener para construir la homotesia? Ahí, como dice, la homotesia se construye a partir de el centro de homotesia y la razón de homotesia, como le acabo de recordar, ¿cierto? Para tener siempre en cuenta. O sea que los datos que necesito, sea cual sea el tipo de homotesia que vamos a realizar, tiene que tener estos dos elementos necesariamente, ¿ya? Y si no tiene los dos, al menos uno, para poder descubrir el segundo con el resto de los datos que me puedan dar en algún problema, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo era que determinábamos la razón de homotesia? Esto es importantísimo. La memoria aquí nos tiene que quedar sumamente clara al respecto, ¿ya? Algo que en realidad hubo un par de errores dentro de las guías, pero en realidad no fue, como les dije al comienzo, no fue para tanto. Fue una cuestión más bien, yo creo, de andar volando bajo o algo parecido. El tema es que la razón de homotesia se mide dividiendo la longitud de los segmentos homólogos. ¿Recuerdan esa palabrita? ¿Qué significaba homólogos? Tomás Senzano está por ahí. Esa palabrita homólogos, qué nos estaba indicando, Tomás? No recuerdo. ¿No lo recuerda? No se preocupe, no hay problema. El tema de la palabra homólogo nos estaba indicando así como, fíjense en los segmentos que están señalados acá en la razón, se los muestro ahí con el puntero del mouse. ¿Ya? Homólogo quiere decir entonces que estamos hablando del mismo segmento proyectado o transformado. El segmento en este caso AB, que está en la parte inferior de la fracción, el segmento AB tiene un homólogo una vez que se proyectó, una vez que se trasladaron los puntos, y ese homólogo se formó entonces con los mismos puntos pero proyectados, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo decir que AB es homólogo de A'B', ¿de acuerdo? Si hubiese otro trazo involucrado en esta construcción, por ejemplo, el segmento BC, por decirle algún caso, yo podría decir sin ningún problema entonces que AB no es homólogo de BC. ¿Cuándo son homólogos entonces? Cuando estamos hablando de los mismos puntos que fueron trasladados o proyectados. ¿De acuerdo? Estamos hablando del A homólogo con A', que el B es homólogo con B', y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuándo dos figuras son homotéticas? Veamos. Camila Río está por ahí. ¿Quién me podría decir cuándo dos figuras son homotéticas? Cami, se nos durmió la Cami, parece. Ahí No, está. no, es que no me acuerdo. No se acuerda. Ya. No. Oye, parece que le dije mal. Por eso que yo les digo a veces, chiquillos, nos faltan los,
¿cómo se llama? Las preguntas al respecto, y yo les digo a veces a los chiquillos, como que tienen la memoria igual que el computador. Ustedes saben que la memoria del computador es volátil, ¿o no? La memoria RAM. El computador se acuerda de todo mientras esté encendido, pero se apaga y se olvida de todo, vuelve todo a cero. Ya no, pero por lo menos, chiquillos, les reitero las felicitaciones de lo que les dije al comienzo. ¿Ah? Sus guías estuvieron bastante acertadas, sus respuestas estuvieron bien, bien buenas. Bien, entonces, refresquemos memoria. ¿Cuándo dos figuras son homotéticas? Ahí está la respuesta. A ver si toman apunte y no lo olviden nunca más. Tenemos cuando existe un centro de homotecia y una razón K para sus puntos, los que transforman a F en F'. Se dice que F' es la imagen, ¿ya? ¿Se acuerdan de ese concepto, cierto? F' es la imagen de F, ¿ya? O sea que vamos a hablar siempre de que la letra que lleva la comita, ese homólogo va a ser imagen del punto original, ¿ya? Si usted lo recuerda, lo trabajamos esto comparándolo con un espejo. Uno es el original, ¿cierto? Cuando uno se para frente al espejo. Lo que se observa en el espejo, entonces, es la imagen. Lo mismo pasa entonces con los puntos. Hay un punto original, y una vez que ese punto es proyectado, que es justamente lo que pasa cuando uno se para frente a un espejo, uno proyecta una imagen. En este caso, entonces, los puntos hacen exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, aquel que tiene la comita va a ser imagen. Y por supuesto que el original es anterior a la imagen, y que sea anterior a la imagen, entonces, lo vamos a identificar como la preimagen. ¿De acuerdo? Muy bien. Avancemos. ¿Cuándo una homotecia es directa? Dalet Catalán, ¿está por ahí? Dalet Catalán, ¿recuerda cuando una homotecia es directa? Hola María José, cualquiera de las dos. ¿No? Se nos durmieron, parece. Ya. A ver, vamos a avanzar nuevamente. ¿Cuándo una homotecia es directa? La respuesta inmediata. Si usted recuerda, la homotecia directa tiene que ver con que tengo a la figura en una posición, a la figura original en una posición, y esa es proyectada con un valor positivo o mayor que 0, ¿ya? Respecto de la razón de homotecia. Acá dice perfectamente en el recuadro celeste, está perfectamente definido lo que yo le acabo de indicar con otras palabras. Cuando la razón de homotecia es mayor a 0, ¿ya? O sea, la razón de homotecia perfectamente bien podría ser 0,1. Si fuera 0,1 es positiva, ¿cierto? Porque es mayor que 0, ¿ya? Y por supuesto que eso indica entonces de que la razón me va a dar una proyección delante de la figura, por decirlo de esa forma, ¿ya? Y por supuesto que se va a proyectar de manera positiva. Siendo eso entonces el procedimiento, vamos a identificar a la homotecia directa, cuando K, cuando la razón de homotecia sea mayor que 0. ¿De acuerdo? Que no se nos olvide. Ahí está entonces en el recuadro que acaba de aparecer en pantalla. Si la razón es mayor que 1, K mayor que 1, entonces vamos a decir que la homotecia no solamente es directa, sino que además la figura se va a agrandar, la figura se amplía. Y es por eso entonces que la definimos como una homotecia de ampliación. ¿De acuerdo? Y la otra homotecia directa es la que acaba de aparecer en pantalla, se la indico nuevamente, ahí está. Si la razón está entre 0 y 1, o sea, ese numerito que nos indica K minúscula, ¿cierto? La K de la razón de homotecia, está entre 0 y 1. Es más grande que 0, pero es más pequeña que 1, sigue siendo una homotecia directa. Pero en este caso, atentos con esta diferencia, le repito, ambas son directas, y esto fue un detallito que algunas personas tuvieron errado en la guía, ¿ya? Un detalle que en realidad puede transformarse en un detalle no menor, así que por lo mismo lo estamos recordando, ¿ya? Para que no se nos vuelva a olvidar.
Ambas homotecias que tenemos acá son efectivamente directas, homotecias directas, pero una la denominamos como una homotecia de ampliación y la otra la denominamos como una homotecia de reducción. En la primera, K mayor que 0, K mayor que 1, más grande que 1, la figura se agranda, la figura se amplía. Y en la segunda, cuando K se maneja ahí justo entre esos dos límites, entre el 0 y el 1, supongamos 0,1, 0,2, 0,3, hasta 0,99, entonces vamos a decir que la homotecia es una homotecia de reducción. Es una homotecia directa, pero la figura no se va a ampliar, no va a crecer. Lo que va a suceder entonces en este caso con la figura es que va a disminuir su tamaño. ¿Estamos? Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuándo una homotecia es inversa? Jean-Pierre, está por ahí. A ver si nos dice cuándo una homotecia es directa. Perdón, es inversa. Jean-Pierre Moreno o Fernando Mío, cualquiera de los dos. Jean-Pierre Moreno o Fernando Mío. Tumba los dos. Ya. Vamos a suponer que están presentes, aunque ojo con estas situaciones, que como ustedes ya saben, las clases están grabadas y después se analizan este tipo de situaciones. Bien, ¿cuándo una homotecia es inversa? Atentos. Ahí dice claramente, cuando la razón de homotecia, o sea, eso ya me da la pista, pero sumamente clara. Necesito siempre fijarme, para estas preguntas, en el valor de K, ¿ya? Cuando K es mayor que 0, es mayor que 1, está entre 0 y 1, y ahora lo que estamos revisando justo en este momento, lo que estamos recordando es cuando K es menor que 0. ¿Ya? Vamos a indicar entonces que la razón de homotecia es menor que 0, entonces la vamos a clasificar como una homotecia inversa. ¿Ya? Y obviamente, algo que estuvimos revisando a través de los dibujos que íbamos haciendo, ¿cierto? Cada vez que avanzábamos en nuestra guía, es que en este caso, la homotecia, la figura que nosotros vamos a proyectar, el centro de homotecia se va a ubicar, la letra O minúscula, se va a ubicar entre la figura original y la figura homoteciada o proyectada. ¿Ya? Si el centro de homotecia está justo al medio o entre las dos figuras, quiere decir entonces que estamos hablando de una homotecia inversa. Y esa es la pista principal. O sea, bastará con que usted se dedique al problema, observe las figuras, y si usted se da cuenta entonces que el centro de homotecia está entre esas dos figuras, inmediatamente debe pensar entonces que se trata de una homotecia inversa, donde K, el valor de la razón de homotecia, es mucho menor o menor simplemente que el 0. ¿Ya? Bien, avancemos. Tenemos ahora, ¿en qué situaciones se aplica homotecia? Uno de esos, a ver si refrescan un poquito la memoria, yo les doy el primero. En arte, por ejemplo, era llamado punto de fuga. ¿De acuerdo? Antonia está por ahí, Antonia Guajardo. ¿En qué otra situación se puede aplicar el punto de fuga? No lo sé. ¿No lo recuerda, Antonia? Ya. Maximiliano Fuentes, ¿recuerda de qué otra manera se puede aplicar el punto de fuga? ¿O en qué otra situación? Maximiliano. Uf. Veamos. Biología, por ejemplo, el estudio del ojo del ser humano. De hecho,
Una gran parte de la última guía fue trabajada justamente bajo esa perspectiva, ¿cierto? El estudio del ojo humano. Y otro de los ejemplos en ingeniería, ¿cierto? Que tiene que ver justamente con las construcciones. En astronomía, estudio de los planetas y sus movimientos. En física, también se dio el ejemplo, no sé si recuerdan un ejemplo que se hacía con la caja de la imagen invertida, ¿cierto? La caja de la cámara oscura. Física, experimento con luz, sombra y reflejos, ¿ya? Y ahí está la imagen entonces de el ejercicio más recurrente que utilizamos en la última guía que ustedes trabajaron, ¿ya? Donde se observa entonces de que el cristalino del ojo es lo que hace la función de centro de homotesia en este caso, ¿cierto? El objeto obviamente original y su proyección. Ahí había un detalle que recordar con respecto a la proyección de la imagen que se invierte de acuerdo a lo que significa entonces el procedimiento del cristalino, ¿cierto? ¿Ya? Pero en el fondo sigue tratándose de una homotesia que en este caso se observa como una homotesia inversa, debido a que el centro de homotesia, como se lo recordé anteriormente, el centro de homotesia entonces se ubica justamente entre la figura original y la figura homotesiada. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a avanzar entonces otro poquito. Entonces, acá vamos a medir un poquito la participación. Tenemos actividad número 1, esto me parece que la mayoría, sobre el 90% de la gente del curso tuvo correcta estas dos preguntas. Aquí el asunto era tan sencillo como cuantificar, ¿cierto? Contar simplemente cantidades de cuadritos, recordando que en la razón de homotesia, Benjamín, qué elemento es el que tengo que colocar en la parte superior de la fracción de la razón de la homotesia? ¿Sería la medida original o la medida de la homotesia? ¿Lo recuerda? No me acuerdo mucho, pero me deja echarle un vistazo a la guía desde el celular. Sí, pueden tener la guía ahí a mano, si no hay ningún problema. Recuerden que cuando armamos la razón de homotesia, lo que estamos haciendo es armar una fracción, ¿cierto? Entonces, en la posición de numerador, tiene que ir o la medida desde el centro de homotesia hasta el punto original, o, por otra parte, la medida desde el centro de homotesia hasta el punto prima, ¿ya? Que en este caso correspondería a el reflejo, a la imagen, ¿ya? Recuérdelo. Entonces, en la posición de numerador, ¿cuál es la medida que va primero? ¿Alguien más podría ayudar acá? Benjamín, ¿al Benjamín? ¿No? La imagen proyectada. Muy bien, efectivamente, la medida proyectada, ¿ya? Efectivamente, tiene toda la razón. Verifíquelo, mire. Primero que todo, darnos cuenta de que el centro de homotesia está entre el punto original y el punto prima, ¿cierto? Si está al medio, entonces quiere decir que es una homotesia, como la recordamos recién, inversa, ¿cierto? Entonces el hecho de que sea inversa me dice de que la medida que va desde el centro de homotesia hasta la letra prima debe ser negativa, porque es menor que 0. Por lo tanto, simplemente contamos los cuadritos. ¿Cuántos cuadros hay desde O hasta P'? 2. Y siendo inversa, entonces le agregamos el negativo, 2 negativos. Y eso dividido por la medida original desde el centro de homotesia hasta el punto original, que en este caso corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. Y obviamente entonces queda la razón armada con menos 2 sobre 6. Resolviendo entonces justamente esa división, tenemos que la razón de homotesia en este caso va a ser equivalente a 0,3 negativo. Hay que resolver esa división, ¿ya?
De la misma forma, entonces, el ejercicio B nos indicaba de que, ahí tenemos la expresión, va primero, recuérdelo, va primero en la parte superior de la fracción, en la posición de numerador, la distancia que hay desde el centro de homotecia hasta la figura prima, es decir, en este caso, hasta P'. Y en total, ahí tenemos entonces 6 cuadritos, ¿cierto? Que en este caso no es negativo, porque en este caso la homotecia es una proyección positiva, por lo tanto es una homotecia directa, ¿de acuerdo? Ambos elementos homólogos, el P y el P', están hacia el mismo lado del centro de homotecia. Bueno, y desde O hasta P habían 2 cuadritos, por lo tanto quiere decir entonces que al resolver esa división tenemos que la razón de homotecia equivale a 3. ¿De acuerdo? ¿Alguien le queda alguna duda con eso? ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos hecho? ¿A todo lo anterior? En realidad estamos más bien refrescando memoria, ¿cierto? Pero la idea es que cualquier detallito que haya quedado ahí enredado le quede más claro aún. Bien, entonces, veamos, en la letra C. Catalina, está por ahí, Catalina Vera. ¿Cuál sería la razón de homotecia del ejercicio de la letra C? Me conformo con que me diga qué cantidad va en la posición del numerador. Catalina Vera. 2. Excelente. Pero fíjese bien, ¿ah? Primero que todo, acuérdese que hay que clasificar si acaso la homotecia es inversa o es directa. En este caso, ¿de qué tipo es? En la letra C, ¿sería inversa o directa? Inversa. Estupendo, muy bien. ¿Ya? Entonces, recuérdelo, ¿qué medida va en la parte superior de la fracción? ¿Va la medida de la distancia original o de la distancia proyectada? De la proyectada. Estupendo. Muy bien, Catalina, va a la distancia proyectada. Y por lo tanto, esa cantidad, si usted lo cuenta, fíjese, ahí está P'. Se lo estoy indicando con el puntero del mouse, ¿cierto? Ese es P'. Entonces la distancia que hay, si lo contamos en cuadritos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero como es inversa, ese 6 debe ser, como acaba de aparecer ahí en pantalla, negativo. ¿Ya? Y la distancia original, desde O hasta P, entonces equivale a 2 cuadritos, por lo tanto esto sería menos 6 sobre 2. Y al resolver tenemos entonces que nuestra razón de homotecia equivale a menos 3. ¿De acuerdo? Bien, Catalina, ya, un poquito más despierta para la próxima. Veamos. D. Millaray está por ahí. Millaray Ramírez. ¿Qué cantidad, ojo con la pregunta, qué cantidad iría en el denominador, en la parte de abajo, de esta razón de homotecia? ¿Qué número debería ir? Villaray. No la veo. Ricardo Rojas. Ricardo, ¿qué valor, qué número debería ir en el denominador de la razón de homotecia del ejercicio D? Tampoco. Michael Pineda. Dígame, Michael, ¿qué me dijo? dígame. Ah, la pregunta es, estamos armando la razón de homotecia, estamos armando la fracción, entonces, ¿qué valor debiera ir en el denominador de la fracción del ejercicio D? Lo de la imagen proyectada. ¿Cuánto, perdón? La de la imagen proyectada. Sí, pero el número, Michael, fíjese bien en el ejercicio de la letra D. Entonces, desde el centro de homotecia, nosotros contamos cuadritos, ¿cierto? Tanto hacia P Sí. como hacia P'. Pero la razón de homotecia que queremos armar ahora me está pidiendo
que esas dos cantidades yo las coloque en algún sector de la fracción. Entonces la pregunta es, ¿qué cantidad va en el denominador de la fracción? Fíjense, centro de homotesia, P, 1, 2, 3, 4, hay 4 cuadritos desde O hasta P, 1, 2, 3, 4, y hay 4 cuadritos desde O hasta P', ¿cierto? Pero ¿por qué le hago la pregunta? Porque primero hay que identificar cuál es el tipo de homotesia que hay acá, Mr. Ricardo. Entonces, ¿cuáles serían los valores que deben ir anotados en esta fracción? Arriba iría 4 positivo y abajo iría 4 negativo. Casi. No se nos puede olvidar, y son efectivamente esos los valores que hay que utilizar, en eso estamos bien, ¿ya? Pero no se nos puede olvidar que en la parte superior de la fracción lo que debemos agregar es justamente la distancia de la homotesia, la distancia o la medida de la proyección realizada, ¿ya? Y en este caso corresponde a 1, 2, 3, 4, pero negativo. Recuerde que esta homotesia, cuando el centro de homotesia está entre los dos puntos homólogos, quiere decir entonces que esa homotesia es de carácter negativo, es una homotesia inversa, por lo tanto ese valor es menos 4 y ese es el que va en la parte superior, ¿de acuerdo? De la figura proyectada va en la parte superior. Entonces, avanzamos, y ahí tenemos entonces justamente lo que usted dijo, claro, con el pequeño detallito de que va primero en la parte superior la cantidad de la proyección, que en este caso corresponde a menos 4. Y si resolvemos entonces esa división, tenemos como resultado equivalente a menos 1. ¿De acuerdo? Bien, vamos a avanzar un poquito más rápido, chicos. Tenemos en la actividad número 2, aplicando y determinando razones. En esta actividad hubieron sí algunos errores acá, pero por lo que me di cuenta la mayor parte de ustedes, en realidad los pocos que tuvieron errores, esos pocos que tuvieron errores, la mayor parte fue más que nada porque no se fijaron en algunos detalles, no es que no supieran, ¿ya? Y justamente a eso fue que orientamos este ejercicio, a ponerle un poquito más de atención, tanto al dibujo como a los datos. ¿Ya? Recuerden que los datos no siempre vienen incluidos todos en el dibujo, o todos solo en los datos y el dibujo así sin ninguna medida. Normalmente vienen elementos a considerar en ambos sectores, tanto en el dibujo como en el grupo de datos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que acá abajo nos están consultando por la medida de esos tres trazos. C'B', A'B', A'C'. Y si tomamos en cuenta todos los datos que hay en el dibujo, lo primero, atentos con esto, ¿se trata de una homotesia directa o inversa? ¿Quién me puede responder eso? ¿De qué tipo de homotesia se trata? Melanie. ¿Está por ahí Melanie? Mamani. Solo queremos saber eso. ¿De qué tipo de homotesia se trata? ¿Inversa o directa? Uf. Ya, Directa. entonces, avanzando, tenemos lo siguiente. Nadie ha dicho. No, ya, ok. Tenemos lo siguiente. Desde el centro de homotesia hasta el vértice A', ojo, fíjense en las letras, A', C', B', A, B, C. Entonces la figura original es la más pequeña, ¿de acuerdo? Quiere decir que de partida es una homotesia directa, ¿cierto? Debido a que el centro de homotesia se encuentra a un lado de las dos figuras, ¿ya? Y por otra parte se trata de una ampliación, porque la figura original, que son los puntos A, B, C, está dada por los vértices A, B, C, entonces la figura original fue ampliada. El A', B' y C' son los que están formando una figura más grande, por lo tanto la figura original se amplió,
¿De acuerdo? Así que la clasificación sería de que es una homotesia directa de ampliación. ¿Ya? Eso sería lo primero. Lo siguiente, lo que ya le comentaba, desde O hasta A' tenemos una medida de 9 centímetros. Desde O hasta el punto original A tenemos 5 centímetros. ¿De acuerdo? Esas dos medidas son de distancias que tienen que ver con el centro de homotesia hasta los vértices. Desde A y hasta A'. ¿Ya? Eso nos da por consecuencia algo súper importante que solo hay que razonar. No está escrito acá, pero hay que razonarlo. Entonces yo le podría preguntar ahora a Ricardo Rojas, nuevamente, desde A hasta A', ¿qué distancia hay? Ya se puede saber eso, con estos dos datos que tenemos acá, que se lo estoy indicando con el puntero del mouse. Tenemos 9 centímetros y 5 centímetros. ¿Qué distancia hay entonces desde A hasta A'? Desde A hasta su homólogo. Ricardo. Melanie Mamani. ¿No? Valentina Rojas. ¿Se encuentra la Vale por ahí? Ok, vamos a avanzar. Tenemos entonces que el triángulo original, atentos, que es el siguiente dato y es muy importante para poder solucionar todo esto. En el siguiente dato tenemos entonces que el triángulo original, como ustedes pueden observar, es un triángulo rectángulo. Cada vez que venga marcado ese pequeño cuadradito en uno de los ángulos, quiere decir que hay un ángulo recto. Y por lo tanto se trata de un triángulo rectángulo. Tenemos entonces que el lado o la arista AC mide 3 centímetros y que el lado o arista AB mide 5 centímetros. De acuerdo a eso, si nosotros aplicamos Pitágoras, ahí dice claramente, aplicando Pitágoras, tenemos entonces lo siguiente. 5 al cuadrado, que corresponde a la hipotenusa, ya a ver si usted recuerda bien el teorema de Pitágoras, equivale a 3 al cuadrado, cateto al cuadrado, más x al cuadrado. Resolviendo los cuadrados tenemos 25, 9, ¿cierto? Y la letra sigue al cuadrado debido a que no conocemos su valor. Aislamos a la letra, ¿cierto? Cambiamos el 9, obviamente, de ese sector de la ecuación al lado inverso, nos quedaría 25 menos 9, ojo con ese paso, 25 menos 9, porque ahí en realidad el paso siguiente no se escribió, lo estamos adelantando debido a que este raciocinio usted ya lo domina, se supone. Por lo tanto, al cambiar al 9 de posición quedó 25 menos 9. 25 menos 9 nos da 16. Y como la letra todavía permanece al cuadrado, entonces le aplicamos raíz cuadrada a la ecuación completa. Y eso nos da el resultado entonces de que el lado o la arista que falta equivale a 4 centímetros. Y ahí aparece entonces en la figura el 4 que nos estaba faltando. ¿De acuerdo? Muy bien, esa era la forma entonces de aplicar el teorema de Pitágoras en el ejercicio que apareció en la guía. Yo supongo que la mayoría de ustedes lo resolvió sin mayor problema. ¿Por qué le digo yo supongo? Porque, bueno, en realidad ahora parece que no recuerdan mucho, pero en la guía la mayor parte de ustedes no tuvo dramas con este procedimiento. ¿Ya? Entonces, tenemos que en el teorema de Pitágoras solucionamos que la arista faltante equivalía a 4 centímetros. Entonces, ahora sí vamos a ir respondiendo cada una de las consultas con respecto a los trazos. Ya sabemos entonces que tenemos todas las medidas del triángulo. Entonces, ahora determinamos la razón. ¿Cuál va a ser la razón entonces en este caso? Fíjese en el cuadradito, en el rectángulo verde agua que apareció ahí al final, tenemos lo siguiente. La razón equivale a 9 sobre 5. ¿De dónde salieron esos números? Como que no están muy relacionados. O sea, sí apareció el 9 y el 5 en el teorema de Pitágoras, pero ¿serán los mismos números que tienen que ver ahí con la razón de homotesia o no? ¿Alguien me puede decir si son los mismos o no? Solo necesitamos un sí o un no. 9 sobre 5. ¿De dónde apareció esa razón? ¿Cómo se construyó?
les recuerdo algo sumamente sencillo. En la parte superior de la fracción va el valor de la proyección o de algo que tiene que ver con la proyección, y en el denominador va el valor de algo que tiene que ver con la figura original, ¿ya? Y de la figura mayor, si hablamos de la figura del triángulo proyectado, no tenemos ningún valor ahí, no tenemos ningún número. Entonces, ¿de dónde sacamos esas dos cantidades? Las sacamos justo de acá. Fíjese ahí, se lo estoy indicando con el puntero del mouse. Desde el centro de homotesia hasta A', que equivale a 9, ese es el valor de la proyección en este caso, ¿cierto? Porque vamos hasta el punto homólogo. Desde el centro de homotesia hasta el punto homólogo tenemos 9 centímetros. Y eso va en la parte superior de la fracción. Y desde el mismo punto centro o centro de homotesia hasta el punto A, hasta el vértice A, tenemos una medida de 5 centímetros. Entonces, nuestra razón de homotesia la hemos construido con justamente la proyección, la distancia, hasta el centro de homotesia. 9/5. Y 9/5 equivale a 1.8. ¿De acuerdo? Ya, ahora, teniendo los valores de las medidas del triángulo, cuánto mide cada una de sus aristas, y teniendo la razón de homotesia, podemos simplemente con una multiplicación, algo tan sencillo como una multiplicación, podemos descubrir entonces a cuánto equivale cada una de las aristas. Vamos avanzando. Atentos con esos. C, B, ambos prima, C', B', el trazo C', B'. ¿Cómo fue que encontramos su valor? Es sumamente fácil de razonar esto. Observe, tomamos la razón de homotesia y la hemos multiplicado por el valor de su homólogo. ¿Cuál es el homólogo de C', B'? El homólogo es, obviamente, CB. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que tomamos la razón de homotesia 1,8, la hemos multiplicado por el valor del homólogo, y eso nos da entonces como resultado 7,2 centímetros para ese caso. ¿De acuerdo? Y lo mismo, de la misma forma, entonces vamos a encontrar la medida de todos los otros trazos. Para encontrar a A', B', Michael, ¿qué deberíamos hacer entonces? ¿A quién con quién vamos a multiplicar para encontrar la siguiente medida? A', B', Michael. ¿Está por ahí, Michael? Sí, profe. No sé, profe. No sabe. No, Ya, profe. Me perdí un poco. ya, Michael. Por eso fue que yo les he insistido varias veces. Cuando se pierda o cuando tenga alguna duda, abra micrófono y hace la consulta inmediatamente. ¿Ya? Pero no se preocupen, por esta vez yo se lo voy a recordar. Para encontrar a', B', vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el trazo anterior, donde vamos a multiplicar a 1,8 por el homólogo de A', B', ¿cierto? Que equivale a 5. Ahí tenemos el resultado, y con A'C' hacemos exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Chicos, se nos vino la hora encima. En realidad, la idea era avanzar harto más. Tenemos ahí la actividad número 2, que prácticamente consta de lo mismo, ¿cierto? Pero en este caso se hacen las mismas consultas, ¿ya? Calcular el perímetro sería en este caso, ¿cierto? Pero el procedimiento es prácticamente igual. Tenemos que, usando la misma, es la misma figura, son las mismas medidas, pero cambió la pregunta. La pregunta en este caso es a través del perímetro de la figura. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la misma razón de homotesia, que es 1,8, multiplicada por cada uno de las aristas homólogas. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces las multiplicaciones. 1,8 por 4, 1,8 por 5, 1,8 por 3, con sus respectivos resultados. Y para determinar el perímetro, como usted recordará, el perímetro, ¿qué es lo que es el perímetro? ¿Catalina está por ahí? ¿Catalina Vera? ¿Qué es lo que era el perímetro? La suma de todos los lados. Estupendo, muy bien. El perímetro es la suma de todos los lados, ¿cierto? Entonces, Catalina, usted también, por favor, ¿qué debiéramos hacer entonces con todos los resultados que obtuvimos?
Sumarlos. Muy sencillo, ¿cierto? Tiene toda la razón. Algo tan sencillo como que tomo todos los resultados que obtuvimos de las multiplicaciones, los sumamos y obtenemos entonces el perímetro del triángulo original y obviamente también el perímetro del triángulo proyectado, de la homotesia, ¿ya? Sumamos entonces todo eso y obtenemos esos resultados. Y para determinar la razón entre los perímetros, Benjamín, ¿qué valor debiera ir en el numerador? Justo te fuiste, Benjamín. ¿Qué valor debiera ir en el numerador? Ya, ¿qué? ¿Qué valor, qué número debiera ir en el numerador de la razón? No sé, pero Ay, Benjamín, ando un poquito perdido. sí parece. Lo que pasa es que ustedes miran pero no observan. Atentos. En el numerador de la razón siempre tiene que ir la medida de la proyección, de la homotesia. Entonces, en este caso, eso va a corresponder a 21,6, ¿de acuerdo? Que es el perímetro del triángulo proyectado. Y en el denominador va la medida original, que en este caso corresponde a la suma de 3 más 4 más 5, ¿ya? Y la razón, como ustedes se pueden dar cuenta, calza perfectamente bien con la razón que encontramos en la pregunta anterior, ¿ya? Que equivale en este caso a 1,8. ¿De acuerdo? Bien, en la actividad número 5 teníamos ese elemento, ¿ya? Este ejercicio fue muy recurrente, como ya se lo había indicado al comienzo. El ejercicio más que nada consta siempre de la misma situación. El ojo del ser humano observando algún elemento a distancia. ¿Ya? No siempre una abeja como es en el dibujo, ¿ya? Pero sí podíamos hablar de un insecto cualquiera, de una manzana, ¿cierto? Y el procedimiento era exactamente el mismo que ya hemos revisado y recordado varias veces, que tiene que ver justamente con la homotesia inversa, ¿de acuerdo? Entonces ahí están los datos, y tenemos entonces que el problema plantea justamente todos los datos, ¿cierto? Que el insecto mide 1,3 centímetros de largo, 15 centímetros de distancia, y la pregunta planteada es acerca de la imagen proyectada al interior de la retina. ¿Cuál sería la altura? ¿Ya? Entonces, acá una cosa sumamente importante que recordar, chiquillos. Si usted observa, acá dice 1,3, se lo muestro ahí con el puntero del mouse, 1,3, que corresponde a la altura, perdón, al largo, ¿cierto? Y 15 centímetros de distancia. O sea, en la fracción del lado izquierdo, recuerden que estamos armando una proporción, en la parte izquierda, en la fracción izquierda, tenemos entonces que el largo, esa distancia, ¿cierto? Como nos vamos al lado derecho, lo mismo, tiene que ser de la misma forma. Si en la primera fracción colocamos largo, se lo estoy mostrando con el puntero del mouse, largo esa distancia, entonces al lado derecho pasa exactamente de la misma forma, largo esa distancia. ¿Ya? Entonces, quiere decir que acá lo que nos están preguntando tiene relación justamente con el dato que tiene al frente. ¿Ya? Por lo tanto, en el siguiente paso, como usted ya sabe, la idea sería aplicar la regla de 3, ¿cierto? Donde multiplicamos cruzado, donde encontremos dos números, multiplicamos cruzado, si hay un número y una letra, no es esa la multiplicación que corresponde, sino que donde encontramos dos números, ¿ya? En este caso 1,3 por 2,5, dividimos por el número que nos va quedando en el tintero y tenemos entonces resultado final de 0,21 centímetros. ¿De acuerdo? Ya. De la misma forma, entonces, tenemos exactamente y una vez más el mismo planteamiento en el fondo. Lo único que va cambiando entonces son los datos y hacia dónde estaba la pregunta orientada. Acá, ¿cómo se llama? La pista necesaria para armar todo esto, en el fondo, se trataba de que el problema iba a ser planteado siempre de la misma forma. Usted tenía que plantear siempre de la misma forma ambas fracciones,
Pero iba cambiando la pregunta con respecto a si era la altura del objeto, ya sea fuera o dentro del ojo, ¿cierto? O si acaso era la distancia que había desde el cristalino hacia el objeto, o solo eso, la distancia que hay desde el objeto hacia el cristalino. Ya sabemos que desde el cristalino hacia el interior de la cámara, por decirlo de esa forma, eso va a ser siempre equivalente a 2,5 milímetros. Lo último que les voy a recordar tiene que ver con este ejercicio que está identificado justamente para lo que se refiere un error muy recurrente que hubo en la guía. Aquí sí que tuvimos un poquito más de problema, que tiene que ver justamente con que usted observara que acá las unidades de medida eran todas distintas. ¿Ya? Acá tenemos, si usted se fija, la distancia, estoy observando a un árbol a 80 metros, y ese árbol tiene 5 metros de altura. Luego se habla de que en la retina del ojo se observa una distancia aproximada de 25 milímetros. Entonces tenemos metros, metros, milímetros. ¿Ya? Y algo que sucedió de manera más continua fue esto. Observe, se armó que podría ser perfectamente lógico si no fuera por el tema de las unidades de medida. Se armó de esta forma la proporción. 5 es a 80, ¿cierto? Metro es a metro, ningún problema está ahí, pero luego, de acuerdo a la pregunta, la altura de la imagen generada, X, es a 25, pero esos 25 que estaban ahí no correspondían a metros, esos 25 correspondían a milímetros. Entonces, obviamente, ahí había un error garrafal. El resultado de eso, a muchos de ustedes, no, en realidad no fue a tantos, pero a varios de ustedes les dio esa cantidad, 1,56 centímetros. Lo que repito, si hubiese estado todo en la misma unidad de medida, hubiese estado correcto, pero no estaba todo en la misma unidad de medida. De hecho, fíjense en el recuadro que acaba de aparecer acá abajo en la pantalla, atentos, mire, 500, 8.500 es a 8.000. ¿De dónde aparecieron estas cantidades? Lo que pasa es que, tomando en cuenta que los primeros son metros y el último es milímetro, lo que nos conviene es transformar todo a la misma unidad de medida, ¿cierto? A una unidad de medida intermedia. Metros es muy grande, milímetros muy pequeño. Entonces, ¿qué unidad de medida intermedia podemos utilizar? La única que existe entre ellos dos. Entre metro y milímetro, lo que podemos utilizar son centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, si usted observa, los 5 metros fueron multiplicados por los 100 centímetros que existe en cada metro. ¿Ya? En cada metro hay 100 centímetros y por lo tanto eso fue multiplicado 5 por 100, equivaliendo eso a 500. Y con 80 metros pasó exactamente lo mismo. Multiplicado por 100 equivale entonces a 8.000 centímetros. Todo transformado a centímetros. ¿Ya? Y finalmente los 25.000... ¡Pásale! ¿Aló? Esa ropa, pásale. ¿Hay alguna consulta? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Ya, voy a avanzar. Entonces, los 25 milímetros que tenemos planteados fueron transformados a centímetros. ¿Ya? ¿Cómo? Por supuesto, pensando en cuántos milímetros hay en un centímetro. En este caso corresponde a 10. Por lo tanto, los 25 milímetros los dividimos por esa cantidad y efectivamente entonces tenemos 2,5 centímetros. Y ahora sí, tenemos todos los datos ubicados en la unidad de medida que corresponde para que sea todo igual, para que todo sea manejado dentro de las mismas amplitudes, dentro de las mismas distancias. ¿Ya? Entonces, aplicamos la regla de 3, multiplicar cruzado, dividir por el número que nos queda, resolvemos multiplicación, dividimos por 8.000, y el resultado en este caso, entonces, el resultado real, sí está relacionado con lo que algunos de ustedes habían encontrado, ¿cierto? Pero obviamente le faltó la conversión
con respecto a las unidades de medida. Y en este caso corresponde entonces a 0.156 centímetros. ¿De acuerdo? No alcanza a ser un centímetro, de hecho, pero efectivamente está en unidades de centímetros. ¿Ya? Es como decir la décima parte de un centímetro, la décima parte coma un poquito más. ¿Ya? Siendo esa entonces la situación, ya sabe, y en una próxima oportunidad no lo puede perder de vista. Usted tiene que observar cómo están entregados los datos. Si están todos los datos entregados en la misma unidad de medida, entonces ningún problema. ¿Ya? De no ser así, entonces caemos en este tipo de situaciones que espero nos haya quedado ya más clarito. Ya, niños, teníamos preparado otros problemas que sería bastante bueno que los resolvieran, pero en realidad lo que vamos a hacer es enviarle estas diapositivas por correo para que las puedan devolver en algún momento. ¿Ya? Y con respecto a los resultados, bueno, era mucho lo que había. A ver, pero un poquito vamos a... Ahí. Vamos a avanzar. Aquí teníamos algunos ejemplos con respecto a dónde se ha aplicado la homotesia. Como ustedes pueden observar, ahí hay arquitectura y construcciones, ¿cierto? En el arte, como ya lo habíamos definido en el punto de fuga, nuevamente construcciones, megaconstrucciones en este caso, ¿cierto? Hay muchísimos ejemplos con respecto a dónde es aplicada la homotesia, ¿ya? Y de hecho, la homotesia ahorra mucho trabajo. Esta misma persona que es Gustavo Eiffel, que diseñó y construyó la Torre Eiffel, ¿cierto? También aplicó algunos de sus conocimientos acá en nuestro país. Si ustedes no lo conocen, ahí en el recuadro que está abajo hacia la derecha, esa es la estación central de trenes, ¿ya? Y obviamente se manifiesta la homotesia, pero muy, muy patente en ese lugar, ¿ya? Y bueno, había una felicitación al final que se dio en las clases anteriores, pero lamentablemente en esta clase no se dio tanto y de hecho nos hizo demorarnos mucho el tema de destacar la participación de los alumnos. De todas maneras, igual se les agradece la asistencia y por supuesto que el respeto mutuo que siempre debe permanecer, ¿ya? Y la idea es que vamos a seguir trabajando. Importante, recuerden las fechas que están a continuación, que vamos a retomar, como dice ahí, las clases la semana del 17 de agosto hasta el 11 de septiembre. Probablemente haya noticias ahí entre medio de esas fechas con respecto a que en una de esas se pueda empezar a volver al colegio, ¿cierto? Me refiero a la estructura física, me refiero a la construcción, que está en Einstein. Probablemente podamos empezar a volver a clase, al colegio, ¿cierto? De manera diferida en una de esas. Bueno, hay que estar atento a las noticias. Yo, la verdad, en un aspecto muy personal, se los digo sinceramente, no creo que eso pueda suceder muy luego, ¿ya? Pero de todas maneras hay que estar atentos. Por supuesto, como dice ahí, vamos a liberar la consigna de trabajo para que tenga conocimiento sobre las actividades. Nuevamente se van a realizar 4 clases en la siguiente fase. La idea es ir mejorando. Ojalá que en las próximas oportunidades no vean las clases desde sus camas. Eso es nefasto para su propio aprendizaje. Es muy fácil quedarse dormido en esa situación. Así que los que se levantaron y están bien despiertos, bien hecho, muchachos. Así se hace. Ustedes son los jefes del futuro. Ya, chicos, bueno, no solo me queda decirles que se cuiden mucho. Por favor, no salgan. Hemos tenido ya varias malas noticias en estos días y par de meses de pandemia, y no queremos que esas malas noticias se alarguen y continúen. Cuídense mucho, cuídense a su familia y no salgan si no es necesario. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda o consulta antes de cerrar?
les voy a enviar por correo los últimos ejercicios, ¿ya? Al mismo correo donde les envié su calificación formativa, les voy a enviar los últimos ejercicios por correo para que me los devuelvan dentro de la semana. Sin urgimiento, pero tampoco va a demorarse mucho. ¿De acuerdo? Bien. Eso sería entonces por esta clase. Que estén muy bien. Cuídense harto. ¿Ya? Ustedes y su familia. Nos vemos, muchachos. Que estén súper bien. Pueden retirarse. Chao, profe, cuídese. Chau, chau. Chao, profe, cuídense. Igual ustedes.